Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, bienvenidos a este sexto episodio de nuestra primera temporada. Y bueno, hoy me da muchísimo gusto compartir el episodio de hoy con una gran mujer, una fuente de inspiración, uno de mis afectos personales más entrañables, ¿no? Y mi primera invitada además a esta serie de podcasts y de episodios que he decidido hacer, ¿no? Justo para compartir con ustedes un poco de todo, una mirada a la comunidad internacional, pero también temas empresariales y por supuesto temas de los que podamos aprender. Carmina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder acompañarte en este episodio y pues compartir un poco de mi conocimiento, de mi experiencia, de mi opinión y espero que le guste a tu audiencia. Muchas gracias. Primero cuéntanos, estás armando un proyecto, un podcast también bastante interesante. Cuéntanos y preséntaselo a la audiencia y cuéntale un poco para que cuando sea el lanzamiento puedas compartirlo también con ellos. Gracias. Pues la temática del podcast, bueno, su nombre es Sleepless, que quiere decir sin dormir o sin sueño. Y es una idea que surgió a partir de algo pues muy literal que es mi insomnio. Muchas veces me cuesta mucho trabajo dormir y muchas veces, y creo que a todo el mundo le pasa esto, pues nos surgen pensamientos interesantes o ideas como muy locas o preguntas existenciales que a lo mejor quisiéramos discutir o resolver con otras personas, pero pues nos da pena o no encontramos el momento o nos quedamos dormidas o dormidos y ya no nos acordamos. Entonces ese tipo de preguntas, ese tipo de conversaciones son las que tendrá mi podcast y también algunas recomendaciones mías de música, de libros, de películas, de series y un análisis más a profundidad de los temas alrededor de todo ese material. Entonces, pues muchas gracias por permitirme introducirlo en tu espacio y espero que puedan disfrutarlo pronto. Muchas gracias, Carmina. Pues, bueno, tú como ávida lectora desde muy temprana edad, eres muy jovencita, pero por supuesto desde tus primeros años has tenido una pasión y un gusto por la lectura, entonces seguramente esas recomendaciones de música y de lectura serán de gran interés para todas y para todos. Y pues bueno, sobre todo estas ideas, ciertamente esas noches de insomnio son bastante interesantes, uno llega a bastantes conclusiones, ¿no? A dudas existenciales que se hacen más grandes, pero también a pensamientos que nos ayudan un poco a conocernos mejor y también a ver qué miedos enfrentamos y cómo está nuestra mente y nuestro momento de vida preparados o no para enfrentarlo, ¿cierto? Exactamente, sí. Entonces creo que esas conversaciones son importantes. A lo mejor para muchas personas son como, nuevamente, nos da mucha vergüenza o nos da mucha pena o a lo mejor decimos es que estoy loca o estoy loco. O estoy cosas. solo en este camino y nadie piensa o le pasa lo mismo que a mí. Así es. Entonces creo que también tiene un sentido, un propósito también un poco de desahogo, un poco terapéutico en el sentido de externar algunas preocupaciones o algunos temas que nos conciernen individualmente y pues presentarlos ante la audiencia para que también puedan ser parte de ello, puedan compartir una experiencia y pues con muchas invitadas y muchos invitados recurrentes. Muy bien, pues súper interesante, no se lo pierdan y estén pendientes, por supuesto, de este lanzamiento que pronto estará listo para todas y todos ustedes. Pues bueno, el tema de hoy, Carmina, es 10 consejos para mi yo más joven. Y te invité porque quiero compartir, ¿no? Y quiero ver cuál es la reacción y estos consejos que yo he apuntado por ahí para decirle, a partir de una película que seguramente tú recuerdas, ¿no? De tener 13 y de 13 Going 30 o algo así se llamaba la película, Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y bueno, justamente, ¿no? ¿Qué harías? En este caso es un poco al revés, porque la niña de 13 que quiere ser mayor pide un deseo de cumpleaños y despierta teniendo 30. Pero en esta retrospectiva, ¿qué le diríamos a Carmina más joven y a Arlene Ramírez más joven, ¿no? El primer consejo que yo creo, amigas, amigos, que podría yo darle a mi yo más joven es: no tomes la salud por sentado. Pon atención a tu salud. Y creo que es algo que yo he aprendido en los últimos años con mayor importancia.
Y ahora en este mundo de pandémico y lleno de virus y de enfermedades, creo que es algo que podríamos decirle si pudiéramos regresar al tiempo, ¿no? ¿Qué opinas, Carmina? Sí, creo que es algo de mucho valor y muy importante porque incluso, o bueno, cuando tenemos salud o cuando pensamos que todo está bien, que no pasa nada o que no hay nada malo en nuestro cuerpo, en nuestra mente y lo que sea, pues siempre puede surgir algo, es muy probable y creo que valorar la salud que poseemos en el presente, o por lo menos en mi caso, no tengo ninguna enfermedad crónica, no tengo ninguna enfermedad de ese tipo, entonces creo que es muy importante, especialmente para las personas que ahora han nacido o que empiezan a convivir en este mundo, como decías, pues pandémico y lleno de nuevas enfermedades que salen prácticamente cada semana, pues creo que es importante que valoremos la buena salud que tenemos y sobre todo no darla por sentado y digamos, no pensar que no va a pasar nada o que no es nuestro caso o que no nos va a tocar, porque pues por estadísticas y por lo que hemos visto en las noticias y demás, vemos que sí, que puede que sea cualquier mínima cosa la que nos ponga en riesgo. Sí, definitivo. Creo que en mi caso yo totalmente diría, Arlene, prevé, cuídate, ¿no? Y sobre todo piensa en el futuro. O sea, piensa que en algún momento llegará el tiempo en que el cuerpo y la salud te pase la factura en diferentes sentidos y creo que vale mucho la pena estar conscientes y hacerlo consciente todos los días. El segundo consejo es lee y escribe más. ¿Qué te parece? Me parece excelente, la verdad creo que en estas épocas digitales, y no es que yo sea muy apegada a las costumbres más antiguas, digamos, pero creo que en estos tiempos de la digitalización y demás se ha perdido el hábito de agarrar un libro por diversión, por placer, por curiosidad y leer básicamente. Entonces creo que es muy importante seguir cultivando la lectura porque son cada vez menos las personas que toman un libro por placer o porque quieren o porque realmente les nace hacerlo y se convierte entonces en algo pesado, en algo aburrido, si es que es algo que nos obligan a hacer o por la escuela o algo que no nos llama la atención. Entonces creo que es un muy buen consejo. Y por el lado de la escritura también, ciertamente a lo mejor no todas las personas gozan de ese don de la escritura, pero creo que aunque sea un diario, aunque sea una agenda, cualquier cosa que nos permita externar nuestras ideas en papel o que nos permita desahogar como esa creatividad de alguna forma, creo que es un buen outlet, creo que es una buena forma de manejar nuestra creatividad, de fomentar incluso nuestra curiosidad por este mundo de las letras y todo eso. Entonces me parece un excelente consejo. Fíjate que pensando un poco en lo que dices, ¿no? En la necesidad incluso de estudiar con un libro, creo que a los jóvenes y a quienes están pasando por algún proceso de aprendizaje, también les hace falta regresar a los básicos de la lectura, pero también de escribir. A mí me pasa de repente cuando estoy escribiendo artículos o colaboraciones o mi blog, de repente la claridad mental que te da la escritura, ¿no? El ir terminando de darle forma a tus ideas, pero también el encontrar un espacio para hacer valer tu opinión, tu voz, ¿no? Y muchísimas cosas. Creo que vale la pena de alguna forma generar esta eh, costumbre de escribir, ¿no? Y de ir además no solamente puliendo la ortografía, ¿no? El estilo, la gramática, y estar haciendo este ejercicio de sintetizar y de analizar la información más constantemente, sino que además conectar un poco las ideas con las emociones y hacer esto un poco un ejercicio continuo de introspección. Claro, especialmente porque me sorprende la gran cantidad de personas de mi edad o mayores que no tienen habilidad de redacción, que se ha perdido muchísimo esa cualidad de poder escribir un párrafo. Entonces, creo que sí es importante seguir enseñando eso, seguir aprendiendo eso y sí, o sea, para la audiencia sé que a veces puede ser aburrido, a veces no nos llama la atención, pero es importante por diferentes cosas. Si no quieren verlo o si no quieren verle la utilidad para su vida o
para su desarrollo personal, véanlo en el sentido de que si escriben mejor, sacan mejores calificaciones y es más sencillo realizar ensayos, realizar reportes, demás. Entonces, sí creo que es muy importante que la redacción y la ortografía no se pierdan y se sigan cultivando a través de pues la educación, incluso de educación continua, si es que a lo mejor quieren tomar un taller o algo por el estilo fuera de un sistema escolarizado, entonces sí, háganlo. Por supuesto. Y una de las cosas que creo que te puede ayudar además a fortalecer mucho es también, y es parte del siguiente consejo, mantente en contacto con tus amistades y con tus afectos personales. Y esta parte de escribir y de leer incluso puede ser un detonador de convivencia, ¿no? O de mantener a lo mejor a través de alguna comunicación esta relación permanente y este vínculo. ¿Qué opinas? Sí, claro, creo que es muy importante a cualquier edad ser capaz de establecer estas conexiones y relaciones interpersonales, porque al momento de relacionarnos con las y los demás no solamente es, no sé, una convivencia de una fiesta o una tarde o por la escuela o en la carrera porque trabajan en nuestro mismo ámbito y demás, sino que es una conexión en muchos sentidos, ¿no? Puede ser, no sé, un intercambio de ideas, alguien con quien nos guste platicar, alguien que pueda aportarnos algo a nuestra vida, que sea una influencia positiva y demás. Entonces creo que es muy importante mantener la conexión y la comunicación y el contacto de alguna forma. Si no podemos darnos a lo mejor cada fin de semana para estar con ellas y ellos, sí podemos mandarles un mensajito, llamarlos de vez en cuando, estar al pendiente. Y ahora digo, no, ahorita no es excusa en estos tiempos nuevamente de las redes sociales decir no sé qué estar haciendo, no sé cómo está, porque hay mucha gente que sube toda su vida y todo su día a las redes sociales. Que yo no soy mucho de esa opinión, digamos, o no soy como tan fan de poner absolutamente todo lo que hago en redes sociales, pero tienes razón, es una forma de mantenerte en contacto. De alguna forma sí, porque si veo, no sé, por ejemplo, recientemente una de mis amigas puso en sus close friends o en sus amigos cercanos de Instagram, si es que usan esta plataforma, que, no sé, algo como, no, pues por favor pidan mucho por mí porque mi familiar está en el hospital. Entonces, de alguna forma, siento que es otra forma de externar o de desahogarse ante pues, personas de forma digital. Y eso me permitió a mí saber qué es lo que estaba pasando en su vida y a partir de eso pues iniciar una conversación, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Necesitas algo? Entonces creo que ese tipo de cosas funcionan. Yo tampoco la verdad no es que no me guste la idea, simplemente no lo hago y creo que no podría hacerlo con mi vida personal porque no sé, no me nace hacerlo, pero la gente que lo hace pues nos ayuda a mantenernos en contacto con ellas y con ellos y bueno, poder estar al tanto de lo que pasa en sus vidas. Sí, definitivamente. Creo que digo, en esta nueva era digital, ¿no? Desde la virtualidad, también se pueden mantener cercanía y relaciones, ¿no? Lazos estrechos. Y bueno, el cuarto consejo es solo gasta lo que tienes. Sí. Creo que ese es un consejo que yo repetidamente le daría a la versión más joven de mí misma. ¿Qué hay de ti? Sí. Creo que también es algo importante a tener en cuenta porque en el momento a lo mejor no vemos las complejidades que puedan presentarse a futuro por disponer de dinero que no tenemos en el momento y de alguna forma mucha gente lo ve en el sentido de que es un incentivo o algo optimista de que no, sí lo voy a conseguir, sí lo voy a hacer y esa va a ser mi meta. Y eso está muy bien y sí es algo que se puede hacer y depende de la persona, pero también creo que hay que tener un margen o un límite de hasta qué tan optimistas queremos ser en ese aspecto. Entonces creo que mantener metas o límites realistas sería lo ideal en esas circunstancias. Entonces sí, me parece que también es muy importante y muy buen consejo. Definitivo, y además te voy a decir que creo que en ese caso, hablando un poco de bienestar, ¿no? Y de bienestar integral y de salud integral, tendríamos que prever y tendríamos que desde muy temprana edad estar no pensando en gastar ni pensando a lo mejor en invertir, pero sí en ahorrar, ¿no? Y en prever, ¿no? para el futuro y para tener sobre todo una estabilidad y una tranquilidad que hoy pues ante los
fenómenos económicos internacionales, todos necesitamos. Claro. ¿No? Muy bien. Ahora, el siguiente es, que también es un consejo que repetidamente me diría a mí misma, es: tú no eres tu trabajo. Sí, sí. ¿No? Y definitivamente creo que este consejo es uno quizá de los más importantes, ¿no? Tener un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal es fundamental. Muchas veces no lo entiendes. Cuando estás quizá en tus mejores trabajos o en los trabajos que tú piensas que son los trabajos de tus sueños, piensas que darle demasiado al trabajo no es que te defina, pero es que te satisface tanto que quizá dejas de lado muchas otras cosas. ¿Qué recomendación harías tú en ese sentido? También siento que es muy importante porque, y haciendo referencia a uno de los libros que me has recomendado y que no he tenido la oportunidad de terminar, pero lo que llevo me ha agradado bastante, que es el nuevo valor de las cosas. Y creo que ahora más que nunca, especialmente después del confinamiento, que bueno, seguimos en pandemia, eso no se ha acabado, por cierto, pero después del confinamiento como tal, creo que muchas personas comenzaron a apreciar y a ver las cosas de las que se habían perdido estando fuera de casa tanto tiempo. Uh-huh. Entonces, y en referencia al trabajo, entonces a lo mejor decían, es que no comía con mi familia o no me daba el tiempo de preguntarle a mis hijas, a mis hijos, a mi familia, a quien fuera, cómo están, cómo les había ido, realmente no nos habíamos sentado a platicar, no habíamos jugado un juego de mesa, etcétera. Entonces creo que es importante mantener un buen balance, un buen equilibrio entre la vida personal y el trabajo, porque sí, el trabajo es considerado en mi familia y me lo han inculcado mucho algo sagrado, algo que definitivamente hay que agradecer, hay que aprovechar y no hay que tomar a la ligera ni dar por sentado, pero sí creo que es importante también establecer nuevamente un límite y decir, bueno, hasta aquí es lo máximo que puedo hacer, porque fuera de eso sacrifico mi salud, sacrifico mi tiempo, sacrifico mi familia, mi integridad, bienestar, etcétera. Entonces creo que es muy importante poner límites en ese sentido. Claro, y eso es muy interesante, y muy importante, porque finalmente eso nos va a llevar pues a completar el estado de bienestar del que tanto hemos hablado y que bueno, definitivamente nos puede ayudar a vivir mejor, a estar mejor y también a disfrutar más todo lo que hagamos, ¿no? El consejo número 6 es saber que la equidad es bienestar y felicidad, no necesariamente un salario. Claro. ¿No? ¿Qué hay de eso? ¿Qué te parece? Equidad en el sentido general o enfocado a algún... Sí, equidad en el sentido laboral, en el sentido de oportunidades, porque muchas veces en el ámbito laboral las mujeres sobre todo tenemos como una percepción de que la equidad es en términos laborales que tengamos las mismas oportunidades y el mismo salario que nuestros colegas hombres, y creo que no necesariamente. Creo que una de las cosas que tenemos que ver es que la equidad es las mismas oportunidades de bienestar para todos, el piso realmente parejo. Sí, claro, especialmente considerando y siendo empáticas y empáticos con las circunstancias de todas y todos, me parece que es importante cultivar desde casa, desde nuestra familia, desde todo lo que enseñemos a respetar este valor, porque la equidad debería ser o tendría que ser un must, o sea, algo obligatorio, algo que no desaparezca frente a algunas circunstancias o que sea excepción para algunas personas, porque no se logra nada sin tener equidad. Entonces creo que es un valor completamente necesario e importante para el desarrollo pleno de todas las personas. Claro, ciertamente. Ahora, el séptimo consejo que yo me daría es fortalece el networking, amplía tus redes y ten claro que el networking, ¿no? Y ese relacionamiento es acerca de dar siempre lo mejor y las oportunidades sin esperar en realidad a cambio. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, sí, especialmente
y ese consejo no solamente para el ámbito laboral, porque sé que es una palabra que para muchas y muchos hace clic en el sentido de, networking, trabajo, relaciones laborales. No necesariamente. El networking empieza a cultivarse o empieza a desarrollarse en nosotras y en nosotros desde que somos pequeñas y pequeños. Desde el momento en el que, no sé, primer día en el salón de clases y la elección de hablar con ciertas personas o quedarse callada o callado todo el día y no establecer ningún vínculo. Entonces creo que el networking viene desde esas etapas tempranas y es importante que lo desarrollemos porque aunque seamos personas no muy sociables, como yo por ejemplo, creo que sí hay que darse la oportunidad de tener una mente más abierta en ese sentido y realmente atreverse a ir por esas oportunidades que si no ponemos atención o nos da mucho miedo intentarlo, al no querer relacionarnos con otras u otros, pues se nos van. Claro, definitivamente. El consejo número 1 es, sé el primero en perdonar. Sí, claro, eso es importante, bueno, en algunos casos podría estar en desacuerdo, pero digo, eso también pues me falta, ahora sí que me falta más experiencia en ese sentido. Pero creo que hay una expresión en inglés que no sé si conocerán, pero será como be the bigger person, como ser la persona más grande, ser la persona más madura, ser la persona más empática, más inteligente en la situación. Entonces, eso definitivamente es importante. En mi caso soy mucho de analizar la situación de, bueno, pero ¿qué hizo la otra persona? ¿Es algo que se pueda perdonar fácilmente? ¿Es algo que puedo olvidar? Porque existe la frase de perdono pero no olvido y siento que eso también es importante en ese sentido porque nos sirve como experiencia para ver cómo manejar situaciones en el futuro. Pero sí, definitivamente esa expresión de be the bigger person, ser la mejor persona, ser la persona más empática, la más madura, etcétera, sí es algo importante. Definitivamente. Bueno, y entonces nos vamos al consejo número 9, que es reconoce y recuerda siempre a tus bienhechores. Eso es algo que a mí me ha acompañado toda la vida, el poder reconocer en aquellos que te ayudan, que te tienden la mano, que están para ti en algún momento, y no solamente agradecerles, sino también poder compartir con ellos oraciones, bendiciones, buenos deseos y el que a lo largo de la vida pues te acompañe esa figura que en algún momento fue importante, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, creo que es muy importante especialmente reconocer el esfuerzo que hacen o ese extra, esos detalles que las personas tienen con nosotras y con nosotros, ya sea tenernos la mano para ayudarnos en una situación difícil, estando a lo mejor únicamente en presencia, pero estando ahí para nosotras y para nosotros, encontrando a lo mejor en nosotros una oportunidad. Entonces todo ese tipo de cosas creo que son muy importantes de reconocer y nunca está de más agradecerle a las personas que sabemos y vemos que nos han ayudado siempre o a lo mejor en una sola ocasión, pero que hicieron una diferencia en nuestras vidas. Creo que nunca está de más agradecerles por lo que han hecho y sobre todo ser recíprocas y recíprocos con ellas y con ellos por esas acciones. Claro. Y bueno, para cerrar esta interesante conversación con Carmina León, vamos a dar el consejo número 10, ¿no? Siempre saber cuándo es tiempo de irse. Y creo que es algo que todos deberíamos de saber o sabemos, pero que es muy difícil llevar a cabo. A veces porque no podemos, porque no queremos, porque no nos animamos, ¿no? No tenemos quizá las circunstancias, no diría el valor, sino las circunstancias para poder decir adiós a cualquier circunstancia o a cualquier lugar. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que especialmente es complicado o es difícil a lo mejor querer aceptar que hasta ahí termina un ciclo, un periodo, un lugar, una oportunidad, incluso una persona. Pero creo que es muy importante identificar poco a poco a lo largo de la vida cuándo son esos momentos, cuándo llega esa oportunidad de decir adiós, como dices muy bien, y no lamentarlo a lo mejor o no arrepentirnos de ello ni sentirnos mal por ello, sino que tenemos que apreciar a lo mejor que vienen cosas mejores, que nada es permanente, que muchas de esas cosas no son para nuestro bien, sino se quedan en nuestra vida o en nuestro tiempo. Y
sobre todo tener la mentalidad de que no todo se pierde por esa única cosa y no perdemos valor ni perdemos a lo mejor alguna parte de nosotras o de nosotros mismos, sino que es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Claro. No, definitivamente creo que para cerrar, amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, esta extraordinaria conversación, pues solamente podría yo agregar un bonus, ¿no? Un consejo adicional. Y este sería el recordar siempre que, como decía Carmina, nada es para siempre. Ni lo bueno ni lo malo, gracias a Dios, ¿no? Si todo fuera bueno siempre nos aburriríamos y si todo fuera malo siempre nos desquiciaríamos. Entonces la vida te va dando un equilibrio y te lleva al punto de reconocer, y con eso cierro y despido este gran capítulo de Mis Ojos en el Mundo, ¿no? Este episodio de Mis Ojos en el Mundo, para esperarlos la siguiente semana, diciendo justamente que en la crisis siempre hay oportunidad y en la oportunidad siempre hay crecimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Carmina, un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, no, al contrario, gracias por invitarme y espero poder participar en episodios futuros con algún otro tema de conversación también. Muy bien, pues muchísimas gracias, mucho éxito con el negocio, con el Centro de Idiomas Sprachzentrum. Mucho éxito también con tu podcast y bueno, mucho éxito en tu carrera profesional y en la vida. Gracias por estar aquí y gracias, amigas, amigos. Hemos llegado al final de este gran episodio de Mis Ojos en el Mundo. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, que tengan un excelente inicio de mes y nos escuchamos próximamente. Esto fue Mis Ojos en el Mundo con Arlene Ramírez Uresti.